Hola ingenieros, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes, ingeniero. Comencemos por preguntarles si hicieron la parte de las vigas en su modelo y si tienen, por supuesto, alguna pregunta sobre el diseño de las vigas. ¿Qué tipo de errores encontraron? ¿Pudieron solucionarlos? ¿Cuáles no han podido? Profe, yo aún tengo los mismos errores que le comenté en la clase pasada, que eran los de sismo. Lo que usted me dijo, pues lo hice y no me corrigió el error. ¿No te dio errores? No se corrigieron. Me salen el mismo error por sismo. Pero recuerda que tienes que hacer coincidir las curvas, la verde con la roja, lo que más que se pegue lo más posible. Sí, eso también lo hice, le coloqué los ganchos eso y todo, pero aún así sigue eso. Ah, bueno, magnífico. Entonces, te felicito. No sé si algún otro tiene alguna pregunta sobre esto. Profe, yo con respecto a la entrega, profe, usted me dijo que en su canal de YouTube estaba cómo lo deberíamos de entregar y no está, pero el de análisis de estructura, pero no está el de hormigón. Y Voy usted a sabe que buscar usted califica. Voy a buscar y a ver si. Déjame Listo, un busque. momentito a ver, ¿oíste? Porque como usted califica son los planos en AutoCAD, entonces va y uno no encuentra el video y entonces usted le pone ya 1 o 2, no presentarlo bien. Sí, la idea es que lo hagan bien, ¿no? Ya que estoy buscando, ¿viste? Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Mi compañera Laura Fernández Espinosa no puede asistir porque está incapacitada. Ella creo que le escribió y usted no le ha respondido. Ah, bueno, no, dile que no se preocupe, que se mejore, ¿oíste? Sí, profe, ya le mandó una Listo. excusa por PDF y todo. Sí, díganle La que excusa es de la universidad. De la díganle que universidad. no se preocupe, que se preocupe en mejorar, ¿ok? Listo, profe. Gracias. Bueno, voy a compartir pantalla y voy a indicarles cómo deben hacer la memoria de cálculo,
cuáles son los planos que ustedes deben presentar. Por supuesto que ya ustedes tienen una parte de eso recorrido porque en el curso anterior de análisis ya hicieron la primera parte. Solamente me voy a referir a la parte que deben entregar ahora y que debe estar compilada con la anterior. Voy a compartir pantalla y voy a mostrar un modelo. Vamos a ver un poquito la abanico. Bueno, entonces voy a indicarles qué es lo que tienen que entregar. Ustedes en la clase, en el curso anterior debieron haber producido la parte. Voy a hablar primero de la memoria de cálculo. Entonces, en el curso anterior ustedes debieron haber producido esta parte de los listados de los datos de obra. Hicieron esta. Mejor dicho, hicieron una memoria que era esta que les estoy mostrando acá, en donde incluían, voy a armarla por pedazos porque probablemente ustedes no tienen la última versión, incluía el listado de datos de obra, era una parte. La otra parte que incluían era la justificación de la acción sísmica y la tercera parte era la distorsión de los pilares, o sea, las derivas. Voy a tratar de hacerlo aquí. Voy a quitar ¿qué sería esto, no? Datos de obra, estos son los datos de obra. En esta parte de acá tienen los... No, voy a quitar también esto. Voy a arrancar de cero para que ustedes vean cómo se hace de cero. Entonces, ustedes añaden algo aquí, alguna memoria, lo que quieran colocarle aquí, memoria. Y aquí le ponen el nombre de la memoria. Y aquí van añadiendo de la parte derecha a la parte izquierda lo que ustedes quieren que aparezca. Para el semestre anterior hicieron añadieron esta. Luego le añadieron esta que está acá. La acción sísmica. Y por último le añadieron esta, que son las distorsiones o las derivas. Y esto fue lo que generaron en el curso anterior. Para este curso de acá, ustedes tienen que añadir, por supuesto, si yo genero esta memoria aquí, me genero inmediatamente lo que está relacionado aquí en esta tabla de contenido. Y aquí ustedes pueden quitarle o si de pronto algunas informaciones que no son pertinentes al proyecto. Por ejemplo, ustedes no hicieron ni viento, no hicieron la parte de fuego. Acá en esta parte no tienen muros de cortantes, no tienen muros. Entonces son cosas que ustedes pueden quitar. Por ejemplo, interacción suelo-estructura, no lo hicieron.
tampoco hicieron las cimentaciones, o sea que tampoco les interesa. No hicieron estructuras metálicas, de manera que no hay perfiles ni conectores, no hay madera, no hay genérico, no hay muros de mampostería, no hay muros de mampostería. Y es solamente eso lo que ustedes tienen. Lo siguiente que van a añadir, entonces, aquí en esta parte sería que le colocaran lo pertinente a este semestre, que serían los diseños de las vigas y de las columnas. Entonces, para el diseño de las vigas y las columnas, ustedes le colocan ¿no? Listado de armado de, creo que es listado de armado de vigas. Y le añaden además... Están interrumpiendo. Dígame. Profe, en el semestre que viene, en Hormigón 2, vamos a utilizar todo eso, lo que me está diciendo que quitemos, pues que no estamos utilizando. Sí, por supuesto, pero ahora mismo vamos a enfocarnos en lo que tienen que entregar. Ustedes me están preguntando y yo lo estoy diciendo. Entonces aquí tienen sí, profe, esto, lo otro, ¿no? El listado armado de vigas y luego viene el listado de las columnas. El listado de las columnas lo pueden conseguir por acá. Aquí tienen una relación y hay que ir leyendo con detenimiento y viendo qué es lo que... Aquí donde dice comprobaciones ELU. O sea, estados límites últimos. Entonces ustedes le dicen acá columnas y lo añaden al listado. Entonces ahora ya le quedó la memoria con todo esto, ¿no? Entonces ahora ustedes pueden aceptar esto de acá y cuando le dan a aceptar, entonces le genera la memoria cálculo. Eso es lo que es el listado pertinente a CIPE-CAT. Por supuesto que previamente ustedes habían ambientado esa memoria de cálculo con una carátula, una presentación, una información general, una gráfica del modelo, etcétera. Eso lo arrastran de aquella parte. Si quieren solamente presentar lo concerniente a este semestre, lo pueden hacer. Solamente lo de este semestre. Si lo quieren hacer completo, lo presentan todo completo. Eso en cuanto a la memoria de cálculo. Se está demorando un poquito porque son muchas vigas y muchas columnas, ¿no? Pero vale la pena porque acá en esta parte, en cada viga, él les coloca toda la información de los diagramas de momentos, diagramas de cortantes, la cantidad de acero necesaria, la cantidad de acero colocada, la flecha que tienen las diferentes vigas. Entonces es una memoria bastante detallada. Fíjense que ahí va generando los capítulos para los diferentes elementos estructurales. Y esa memoria de cálculo puede ser grande. Además, si no le quitan, fíjense que yo le quité cierta información que no es pertinente al proyecto, como la parte del fuego, el viento, pero todos esos informes ahí ocupan hojas. Entonces, si ustedes no expurgan esa memoria de cálculo, entonces le va a dar un documento bastante grande. Como es un documento grande y como todo documento que debe ser revisado, debe tener una tabla de contenido que le ayude a uno eficazmente a llegar a la revisión de algún sitio de la memoria sin tanto problema. O sea, que uno escoja, la columna está en la página 180 y pique la página 180 e inmediatamente llegue allá. Aquí la tienen ya. Aquí, como pueden darse cuenta, aquí está todo. Esta es la primera parte, 1, 2 y 3. Eso fue lo que entregaron para el semestre anterior. Para este de acá viene el listado armado de vigas y está por cada uno de los marcos y por piso, ¿no? Y luego las columnas. Entonces, si ustedes comienzan a revisar el documento, entonces van a ver, por ejemplo, que aquí en esta parte, fíjense, aquí está una viga, la viga marco 13. Y ahí está el marco 13 con los diagramas de cortante y de momento. Aquí está la parte del acero, está el dato de la viga, el acero superior, el acero inferior, el acero transversal.
Y por supuesto está dando un poquito de bastantes hojas, ¿no? Porque tiene bastantes elementos. La otra cuestión que ustedes podrían hacer es esta, que es la que yo les voy a pedir que hagan, para que sea más pequeño. Entonces, aquí en esta memoria, yo voy a esta parte de acá, voy a la parte de las vigas. Voy a copiar esta memoria de cálculo aquí. Le voy a colocar memoria de cálculo UPB2. Y entonces voy a editarla. Voy a decir aquí que en esta de armado de las vigas voy a quitarlo. Y que en vez del armado de las vigas me coloque aquí en las y también el de las columnas. Mejor dicho, le estoy quitando la parte pertinente al semestre este y se la voy a añadir de esta manera, donde dice aquí comprobaciones ELU. Entonces le digo que me dé el de las vigas y el de las columnas. Columnas, columnas. Luego me dé el de las vigas. Y acepto. Entonces ahora cuando yo genero esta memoria de cálculo, esta que está acá, entonces ahora lo va a hacer pero en forma resumida. No el listado ese tan extenso de la viga donde te muestra el diagrama de momento y de cortante, etcétera, sino simplemente le va a colocar en una línea, en una sola línea para cada vano de la viga, cumple o no cumple. Y entonces indica qué es lo que no cumple. Si no hay ninguna mancha rosada, quiere decir que todo lo está cumpliendo. Piense que la generación es más rápida ahora, ¿no? Esperemos porque esto es lo que ustedes tienen que presentar para martes, o no sé, lunes o martes, no recuerdo exactamente. Ingeniero, una pregunta con respecto a los errores de las vigas. Yo estuve viendo que en mi proyecto las vigas que están en sentido X, horizontal, todas cumplen, no hay ningún problema. Pero en sentido vertical, la mayoría o casi todas dice que no cumple la separación. ¿Yo podría aumentarle como tal las dimensiones a esas vigas o no es usual que la que esté en horizontal tenga una dimensión y las verticales otra dimensión? Generalmente las verticales, si colocan las viguetas horizontales, las verticales son las que cargan el peso de las viguetas. Entonces la da más a cero. Entonces, pero ya yo les indiqué cómo podrían corregir eso. Mira, aquí está entonces el armado de las vigas. Mierda, otra vez lo colocó. No me hizo nada. Yo lo que quería era que me mostrara. Entonces, ya yo les indiqué en la clase anterior cuál era la manera. El plan A sería aumentar el ancho de la viga. El plan B sería aumentar el diámetro de las varillas y reducirle el número. El plan C sería colocarla en varias capas. Y puedes mezclar tres planes. ¿Cómo dices? El video de la clase anterior lo subió a YouTube. El video de la clase anterior, no creo que lo haya subido, pero eso está ahí hay un video aquí. Este video que les estaba mostrando aquí, mire, este de aquí. Dice, no, este no. Este que dice CIPECAT, edificio concreto, parte 3. Aquí en esta parte está como toda la parte pertinente a esto que le estoy diciendo. O sea, lo que hicimos en la clase anterior.
Entonces me volvió a generar esta vaina que es lo que yo no quería. Yo me salgo de aquí un momentito. Aquí listado personalizado. Voy a quitarlo nuevamente. Voy a generarlo. Y acá le digo UPB. Aquí ustedes tienen que colocar memoria, les sugiero que coloquen memoria de cálculo, grupo tal, NRS tal. Entonces, nuevamente, listado de datos de obra, la justificación de la acción sísmica y las distorsiones. Y acá en las comprobaciones ELU van a colocar columnas y luego colocan las comprobaciones de las vigas. Y aceptan. Y esto debería servir para generar lo que estamos buscando. En cuanto a los planos, ya ustedes tienen los planos de las plantas, de la planta típica del segundo, del tercero y del cuarto piso. Y también tienen el de la cubierta y también tienen la de la losa de tanques. Y también debe existir ahí en esa entrega lo que hicieron a mano. Recuerden que al principio del semestre yo les hice que realizaran el plano de la planta de la edificación, lo realizaran pues a mano entre comillas, porque realmente utilizaron AutoCAD, etcétera. Lo que les quiero decir que no se los hizo CIPE, sino que lo tuvieron que hacer ustedes por su cuenta. Entonces, a esos planos que son 3 o 4 máximo, le van a añadir ustedes los planos generados por el despiece de las vigas y de las columnas. Bien, entonces aquí cuando van a chequear lo pertinente a las vigas y las columnas, ya van a ver que el listado no será tan extenso como el otro, ni tan detallado, sino un listado resumido. Pero en este listado resumido está todo el historial de cada uno de los elementos y si cumplen o no cumplen y qué es lo que no cumplen, porque aquí en esta parte le dice qué es lo que no cumple. Miren, aquí dice notas. La comprobación no procede. Nota, la comprobación no procede ya que no hay esfuerzo cortante. Aquí en esta parte, por ejemplo, dice, por capacidad no cumple. ¿Cuál es? Pues, estamos hablando de la columna B1. Aquí en el B1, en el piso 4, de 6 a 9 metros no cumple. Pero ese es el listado resumido, ¿no? Ese es el listado que ustedes van a colocar en su proyecto. Si seguimos avanzando, entonces podemos ver acá el listado de las vigas, pero ya de una manera resumida. Fíjense que ya no, simplemente él coge las losas, por ejemplo, losas 2 y 3, acá. Las losas 2 y 3, y entonces comienza a relacionar viga por viga de esa losa y dice si cumple o no cumple. Comprobaciones de fisuración. Y aquí tienen toda la anotación, miren, de qué es lo que quiere decir cada error o cada incumplimiento que ustedes tengan. Pero lo que ustedes desearían es que todos tuvieran esto, así cumple. Esto es un listado resumido, perfecto, muy compacto. O sea, esto cumplió o no cumplió, y dónde no cumplió aquí, qué fue lo que no cumplió. Entonces uno se remite acá, a esta anotación, y entonces ya tiene idea de qué es lo que pasó. Este es un listado que le está dando sin 66 hojas. Pues ustedes lo imprimen. El instalador de FinePrint y el
del PDF Factory, lo tienen ahí en la carpeta mía del Drive. Pero fíjense que aquí ya quedó impresa en el file print. Entonces ustedes le pueden añadir la introducción que hicieron para el semestre anterior y arman la memoria completa. Una vez que la tengan armada, la pasan a PDF. Bien, entonces vamos a ver la parte de los planos. Además de eso, este trabajo que hicieron aquí no lo pierden. Si ustedes quieren, pueden guardar este trabajo que está aquí. Aquí le dice exportar a un fichero. Y la próxima vez que hagan una memoria de cálculo, simplemente recuperan esto, ¿no? Entonces, se ahorran el tiempo que me he gastado yo seleccionando los diferentes ítems en esta memoria. Bien, vamos a ver entonces ahora la parte de los planos. Ustedes le dan aquí el icono de los planos en el plotter ese que está en la parte superior derecha. Bueno, entonces acá ustedes ya tienen esto, por ejemplo, estos planos, que voy a mostrarle aquí. Por ejemplo, ustedes tienen este plano. 2. Ya tienen este plano. Claro que tienen, realmente son 3 planchas, ¿no? Pero este ya lo tienen. Entonces lo que le van a añadir es lo pertinente a lo de ahora, que sería la parte de las vigas. Entonces, para la parte de las vigas, yo les recomiendo a ustedes que lo hagan grupo por grupo. No lo hagan de un solo totazo, porque entonces van a tener más dificultad para organizar los planos, porque les van a generar 5, 10 planos, o sea, de todos los niveles, de todos los entrepisos. Pero si ustedes lo cogen aquí por grupo, entonces, o selección de grupo, entonces ustedes le dicen, selección de grupo, entonces dicen, mire, yo quiero desde el suelo hasta el suelo. Y entonces me imprime las vigas del nivel suelo, o sea, las que están en nivel, las que están inmediatamente encima de las zapatas, ¿no? Y entonces aquí incluyen estas escalas 50 y escala la sección 40. Y pinchan aquí donde dice despiece armados y resumen de cuantificación. Y de esa manera generan, aquí está generando una marquilla, que ya les enseñé cómo seleccionar esa marquilla. Y le genera entonces el despiece de cada una de las vigas. De ese nivel. Aquí lo tienen marco 1, suelo, marco 2, tal. Y si le damos aquí detalle de todos los dibujos, podemos ver, aquí tienen todas las vigas de ese nivel. Ustedes pueden también organizar estas vigas. Hay veces en que la organización no queda muy organizada por llamarlo de alguna manera. Entonces ustedes pueden reorganizar esto. Pueden pasar esto para acá, esto aquí. Pueden subir esta viga acá para que les queden todas organizaditas, una debajo de la otra. Esta acá. Esta la colocan aquí. Esta aquí. Esta acá. Si se dan cuenta, él lo que trató fue de rellenar todo el plano, que no le quedaran huecos al plano. Y yo lo que estoy haciendo es logrando que quede espacio en el plano, porque eventualmente
este espacio que me queda aquí, yo lo podría utilizar para algún detalle. Uno, además de esto, tiene que colocar la escalera, tiene que colocar el detalle de tal cosa. Entonces, estos espacios así en las planchas me sirven para eso. Fíjense que acá en la parte de la derecha, él tiene todo lo pertinente al despiece de las vigas, o sea, la cartilla de despiece. Si me acerco acá, podemos ver para cada una de las vigas que le llama Marco en este caso. Entonces podemos ver aquí cómo es el despiece. Y aquí dice elemento, la primera columna. La segunda columna dice posición. La tercera dice el diámetro. La cuarta el número de varillas. La quinta es el esquema de la varilla, o sea, el bastón o dos bastones, o si es un estribo, como el caso este de acá. La sexta columna sería la longitud de la figura esta del esquema. La siguiente columna es el total de las 4 varillas de 570 que hay ahí. Y la última es el quilaje de esa línea, que es la parte que realmente le interesa al constructor. Entonces, aquí en esta parte, lo primero que va a ver, lo primero que va a contar la persona que está encargada de hacer el presupuesto es cuántos kilos dio. Ustedes lo van a imprimir. Y estos planos los imprimen entrepiso por entrepiso. Y entonces lo van organizando. Al final del área de estructura, o sea, en el siguiente semestre, hormigón 2, ustedes van a ver que cuando comenzamos a reorganizar los planos, lo hacemos al revés. O sea, lo último que vemos en el área de estructura, que es la parte de las zapatas, debe ser lo primero que aparece en los planos, porque es lo primero que se hace. ¿Cierto? Uno arranca realmente el cálculo de arriba para abajo, ¿no? Pero en los planos debe colocarse tal como se va a construir, de abajo hacia arriba. Aquí tienen un plano ya generado por CIPE. Aquí, recuerden, esta parte es, ustedes le colocan la información, entonces, el propietario tal, plano tal, planta y de entrepiso, viga del entrepiso tal. Tiene que colocarle toda esa información que la persona que va a verle el plano solamente con la marquilla sepa qué es lo que hay dentro del plano. Profe, en el caso de los errores de contraflecha, usted dijo que se podría indicar en el plano. Ya te indico cómo lo señalas. Ya te indico cómo se hace. Bueno, entonces, este sería una plancha adicional. Este sería las vigas del suelo. Fíjense que aquí lo dice, miren. Suelo, despiece de vigas, concreto 210, acero en ambarra, acero en estribos. Y ahí tienen las escalas, ¿no? De esta manera yo puedo entonces generar los otros entrepisos. Yo puedo colocar aquí, en esta parte puedo decirle, no, ahora me vas a generar, no el del suelo, sino vas a coger el de losas 2 y 3 y vas a generarle las losas 2 y 3. Entonces hace lo mismo, pero en la plancha solamente coloca lo que uno le está pidiendo. Ahí tienen la parte de las losas 2 y 3. Y también pueden hacer lo mismo, ¿no? Pero aquí, en este caso, fíjense que no está el refuerzo. Pero él cumple con generarle el plano. O sea, en este modelo que está acá, yo apenas comencé a corregir unas cuantas vigas, pero no las corregí todas. Pero sin embargo, hoy también puede suceder lo mismo con las columnas, pero sin embargo, él
no le importa que estén incompletas, simplemente él cumple con hacer el dibujo. Entonces, cuando él hace el dibujo, por supuesto que no se va a ver absolutamente nada, ¿no? Fíjense acá, solamente está el espacio de la viga. Falta el acero, que es lo más principal. Y también falta, como falta el acero, no tiene ninguna cartilla de despiece aquí al lado. En cuanto a las columnas, también aquí existe una opción. Existe una opción aquí de añadir las columnas. Aquí dice despiece de columna, aquí lo tienen todos los pilares, todas las plantas y despiece de la columna en toda la altura. Ustedes la pueden colocar piso por piso, ¿no? Pero generalmente la columna se indica de abajo hasta arriba, hasta donde llegue. Y aquí en la parte esta de la escala van a coger como escala horizontal, van a colocar 40 y en la vertical van a colocar 50. Y aquí en esta parte, dependiendo de lo que ustedes pinchen aquí, les va a dar más o menos información dentro de el cajetín de cada columna. Entonces ustedes tienen que experimentar dándole clic a cada uno de esos cuadritos para ver qué es lo que les bota. Entonces voy a... O también podrían, por ejemplo, si ustedes hubieran colocado una referencia a la... Por ejemplo, yo lo puedo colocar aquí solamente esta columna, miren, la columna A1. Vamos a hacerlo así para que vean a qué me refiero cuando ustedes activan estos chulitos que están acá. Entonces, si yo le digo aceptar, entonces él me genera solamente una columna. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, pueden ver que está la columna. Desde abajo hasta arriba, tiene una vista en el sentido X y otra vista en el sentido Y. Y aquí de abajo hacia arriba pueden ver los niveles de su proyecto. Cimentación, suelo, piso 2, piso 3, piso 4, cubierta. En este caso, esta columna solamente llega hasta la cubierta. Y acá en el medio pueden ver los niveles. Y aquí, por ejemplo, en la diferencia de estos dos niveles pueden, si restan 12 menos 11,50, le dará 50 centímetros, que sería la altura de la viga en la cubierta, que está representada por este color gris que está acá. Entonces aquí pueden ver todas y cada una de las columnas, de las varillas longitudinales y todas y cada una de las varillas transversales. Aquí dentro solamente le colocan 8 posición 4, pero ya saben que la posición tienen que buscarla en la tabla de despiece, la cartilla de despiece que está anexada al plano. Aquí a la derecha, él coge y les abre estas columnas que está acá y les muestra con detalle cuál es la longitud de cada uno de los bastones esos. Este de aquí, por ejemplo, el lado recto 390 y la pata de 30, entonces la longitud total será de 420. Son 8 varillas y la posición es la 7 en la cartilla de despiece. Y el diámetro es número 7. Entonces, si nos vamos a la cartilla de despiece, podemos ver eso, la posición 7, aquí lo tenemos, 420, 8 varillas, número 7, y este es el total en centímetros. Acá en esta parte de abajo también pueden ver el quilaje de cada una de las, del quilaje de toda la columna por cada nivel. Aquí en el nivel, por ejemplo, en el nivel 4 tienen 186 kilos, en el nivel 3, 230, etcétera. Aquí está estimado con un 10% de desperdicio, que es lo que generalmente se coloca en el análisis de precio unitario del acero. Cuando ustedes lleguen al presupuesto, van a hacer análisis de precios unitarios y dentro de ese análisis ustedes tienen que contemplar el desperdicio de
los materiales que están utilizando en ese análisis. O sea, cuando ustedes comienzan a cortar las varillas esas de hierro, quedan pedacitos que no los pueden utilizar y que le generan un desperdicio. O sea, ustedes están pagando por ese hierro y sin embargo lo tienen que botar. Entonces eso se llama desperdicio. Aquí en esta parte tienen unas indicaciones de cómo se vería el corte transversal de la columna aquí en la sección A. Aquí en este momento no generó la sección, no sé qué pasó, pero aquí en esta parte les va a indicar sección A. Voy a imprimirlo para ver qué pasa. Si de pronto en la impresión me muestra eso, ¿no? Vamos a guardar esto. Vamos a colocarlo como file 2. Bien, fíjense que aquí se aparece, ¿no? Dice corte AA y aquí tienen el corte AA a la derecha. Dice aquí, hace un corte por aquí, el corte BB sería este que está acá. Entonces lo que hace es que lo abre, ¿no? Para que se vea más claro. Pero ustedes podrían, por ejemplo, si quisieran ahorrar espacio, podrían coger todo esto que está aquí y lo ruedan acá. Entonces ya, por ejemplo, el cajetín este no va a ser tan ancho. Pueden rodar también el cajetín, por ejemplo. Ustedes podrían hacer esto que está acá. Voy a mover esto que está acá, lo voy a mover hacia la derecha. Voy a ponerlo ahí. Lo mismo esto de acá. Entonces voy a reducir el cajetín este, ¿no? La cajeta esta la voy a reducir. Entonces lo puedo colocar así. Y ya tengo un cajetín un poquito más angosto. Pero eso serían realmente movimientos menores comparado con todo lo que hizo la ayuda que nos prestó CIPE dibujando todos los detalles de esta columna. Pero ustedes van a imprimir todas las columnas. O sea, yo aquí solamente coloqué una sola columna y el propósito de esto era para que vieran cuando ustedes le dan clic acá aquí a cada uno de estos cuadritos de acá, ustedes pueden quitar una cantidad de información aquí, pero entre más información hay aquí en esta columna, yo creo que se beneficia la plancha, porque fíjense que aquí tienen, ustedes pueden quitarle la tabla esta del quilaje. Voy a ir quitándoles para que ustedes se den cuenta. Dice detallar arranque, le voy a quitar los arranques. Lo voy a quitar el despiece por ejemplo, el resumen de cuantificación, despiece de columnas en el plano, voy a quitarlo. ¿Para ver qué sucede? Solamente como curiosidad. Entonces, cuando él genera la columna esa, con toda seguridad le quitó, algo le quitó. Fíjense que ya esto está como más pequeño, ¿no? Y puedo seguir quitándole. Aquí en esta parte le puedo decir, no me coloque la tabla con las características, ni me coloque el resumen de la cuantificación. Entonces, cuando él imprime, entonces cada vez habrá menos información en esa columna. Aquí, fíjense que ya solamente es la columna con las varillas longitudinales, las varillas transversales, y eventualmente no va a haber ni el quilaje, ni nada, sino solamente la posición y el total. Entonces ustedes lo van a hacer con todos los chulitos para que le quede una columna bien presentadita, ¿no? Aquí en esta parte dice pilares que nacen en el suelo y mueren en el tanque. O sea, le indica de dónde a dónde va la columna que ustedes están considerando. Acá realmente ustedes van a escoger no una sola columna, sino todas las columnas. Y entonces le van a dar a todo esto que está aquí. Le dicen aceptar y ahora se va a demorar más porque él va a imprimir varias planchas.
Mientras tanto, voy a contestarle la pregunta, no recuerdo quién me preguntó, que cómo se hace la cuestión de la contraflecha. Entonces voy a buscar aquí eventualmente a ver si hay algún detalle donde haya una contraflecha por aquí. Y ampliemos un poquitito acá. Y aquí, por ejemplo, en esta losa de entrepiso, esta es una casa pequeña, ¿no? Pero igual tiene unos voladizos grandes, entonces fíjense que aquí en esta parte se generan unas deflexiones no tan grandes, para el tamaño del voladizo no son tan grandes, porque tiene 250 centímetros, pero se genera una contraflecha de 1 centímetro. Sin embargo, aquí por el medio, aquí en esta parte, fíjense que las luces estas son más o menos grandes, ¿no? O sea, la distancia que hay desde esta columna a esta de acá sería todo esto que está acá, miren, 627, mejor dicho, son como casi 9 metros, ¿no? Y entonces, esta viga que está aquí tiene esa longitud, o sea, si yo mido de aquí hasta acá, estamos hablando de, no, 780, ¿no? Y entonces tiene una flecha aquí grande, en esta parte. Ah, pero además de eso, miren, aquí en esta viga nace una columna, miren la columna esta que está aquí. Y entonces la flecha aquí es de 3 centímetros, o sea, aunque tiene 55 centímetros de altura, la viga baja 3 centímetros. Entonces se le coloca ese rótulo, contraflecha igual a 3 centímetros, y se señala el punto donde se va a colocar la contraflecha. CIPE no te va a hacer eso. CIPE lo que te indica cuánto es el valor de la contraflecha y a qué distancia está en esa viga, en el tramo de esa viga. Y entonces regresemos acá. Y entonces aquí tenemos todos los planos de las columnas. Entonces fíjense lo que le decía, por ejemplo, en este de acá, en esta columna de acá, se puede dar uno cuenta de que hay bastante espacio desperdiciado aquí, ¿no? Pero es por el detalle que él le coloca, ¿no? Entonces, él va indicando cada una de las varillas a qué posición corresponden. Entonces el dibujo lo hace un poquito grande. Pero este es el plano que ustedes tienen que generar, el de todas las columnas. Ese plano lo integran con el resto de los planos y lo organizan, por ejemplo, de esta manera como están ustedes viendo acá. En esta parte de acá, fíjense lo que yo les contaba. Aquí, lo primero que ustedes ven aquí es la cimentación. Pero eso es lo último que ustedes van a ver dentro de su carrera profesional aquí en el curso en el área de estructuras. Pero la obra comienza por la cimentación y eso es lo primero que deben colocar. O sea que en el semestre que viene ustedes deberían aprender a reorganizar los planos, pero es relativamente sencillo. Ustedes pueden colocarlos de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, por filas o por columnas, pero tienen que numerar los planos. Aquí dice plano 1 de 14. Esto es particularmente importante cuando hay bastantes planos. Que la persona, si ustedes no le colocan aquí nada, sino le colocan plano 5, entonces la persona no va a tener idea de cuántos planos son. Él no puede saber cuántos planos corresponden a ese proyecto. Él se puede imaginar, pero es mejor que ustedes lo indiquen en el plano. Eso sería lo concerniente a lo que tienen que entregar ustedes en el trabajo de la semana entrante. Voy a detener la grabación. Permítanme un momentito porque hasta aquí sería lo pertinente a eso.
Bien, entonces ahora voy a colocarle esto aquí, memoria, plano, vigas, columnas. Lo siguiente que voy a explicarles entonces es cómo pueden ustedes, fíjense que aquí yo generé una cantidad de planos, pero no he chequeado, realmente uno genera los planos cuando ya ha terminado de revisar todos los aceros de cada uno de los elementos. Pero no se hizo por razones de realmente ya la parte se la tienen que hacer ustedes. De manera que ahora vamos a ver cómo chequeamos y hacemos el diseño de una columna. Entonces aquí en esta pestaña de acá de resultados, le damos aquí donde dice editar columnas y picamos en cualquier sitio. Y entonces aquí podemos ver una columna cualquiera. Vamos a decirle que rearme la agrupación. Y sigue dándonos errores, pero por lo que ya habíamos hablado, ¿no? Que realmente faltan unos, no sé si serían los elementos, sí. Vamos entonces, me toca rediseñar las vigas, indefectiblemente. Me toca rediseñar las vigas, entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a meterme acá. Voy a rediseñar sin optimizar. Voy a rediseñar sin optimizar las vigas. Voy a ver si hay alguna aquí que le falte. Me paso al siguiente nivel. Entonces comienzo a rediseñar las vigas. Cuando es así, es mejor, es preferible salirse del programa y correrlo nuevamente. Por alguna razón, probablemente yo suspendí pero lo mejor es correrlo con esta segunda opción, calcular la obra sin dimensionar cimentación, para que haga él el diseño completo. Vamos a decirle y vamos a tener un poquito de paciencia. Entonces, no recuerdo quién fue el que me preguntó la cuestión de la flecha y la contraflecha. ¿Quién fue? Yo, ingeniero. Bueno, pero ya entendiste qué es lo que tienes que hacer, ¿cierto? Sí, aunque, o sea, en la hoja de cálculo, o sea, en lo que nos arroja CIPED, igual sale ese error, ¿no? Sí, claro, pero ya se tú lo verifica en el corregiste. plan. Pero tú lo corregiste. Entonces probablemente te van, por ejemplo, si tú presentas eso en la curaduría y el revisor de la curaduría está pensando en cualquier otra vaina, la cerveza que se va a tomar el domingo, el viernes, entonces no se da cuenta de eso y te dice, mire, aquí es que no cumples con esto. Entonces la respuesta tuya es, sí, yo no cumplo con eso, pero hago una corrección en el plano. Ahí en el plano tal, en la parte tal, dice colocar una contraflecha de tanto. Ok, Ok, gracias. bien, pues. Vamos a esperar que el programa termine de hacer su,
Bien, ustedes le van a decir a Simpe que corra con esa opción y él le va a generar unos despieces, unos armados de las vigas y de las columnas. Entonces, en la clase anterior les dije cómo pueden optimizar las vigas. Y en la clase esta de hoy voy a indicarles cómo pueden optimizar las columnas. Entonces le dan aquí en editar, o aquí donde dice columnas, editar, pican en cualquier lado y ya les aparece, ya por lo menos hay unos verdes por ahí, ¿no? Anteriormente no aparecía ningún verde. Aquí en esta parte todavía hay unas X en rojo, que quiere decir que hay algo que está fallando. Sin embargo, aquí en la parte de la derecha vemos que todo está en verde, ¿no? Vamos entonces a movernos de piso en piso, a ver si nos muestra el rojo ese que está por ahí. Y por aquí lo vi, miren, acá en la parte inferior, voy a subir esta parte, aquí en la parte inferior está el rojo ese, que es lo que no está cumpliendo. Y aquí vean lo que dice resistencia mínima a flexión de columnas. Entonces dice artículo 21.362. Esto es lo que se llama el fenómeno columna fuerte, viga débil. ¿Qué quiere decir esto? En todos los códigos está estipulado que en el caso de que haya algún sobreesfuerzo en algún nudo de la estructura, entonces es preferible que falle el nudo por el lado de las vigas y no por el lado de las columnas, por razones obvias. Porque si le falla por las columnas, el edificio se cae. Pero si le falla por el lado de las vigas, ustedes tienen chance de apuntalar las vigas y reforzarlas. Entonces lo que le dice es que siempre que ustedes tengan un nudo, el momento resistente de todas las columnas que llegan a ese nudo debe ser mayor al momento resistente de las vigas en un 20%, que es la ecuación que ustedes ven aquí. Dice, la sumatoria del momento resistente de las columnas debe ser mayor o igual a 1.2 al momento resistente de las vigas. Fíjense que estoy hablando de momento resistente y no del momento actuante. O sea, el momento resistente va a depender única y exclusivamente de la sección de la columna y de la cantidad de refuerzo que nosotros le coloquemos a esa columna. Entonces, la otra cuestión que tenemos que chequear para poder corregir ese error es esto que está acá, que nos fijamos en cuánto es la cuantía que está en esta columna de aquí, que dice A sub S sobre A sub C. Ya en la clase anterior yo les había indicado qué quiere decir cada uno de estos cuadrantes que está acá, pero son fáciles de identificar, ¿no? Aquí vemos prácticamente una radiografía de la columna en toda su altura. Y recuerden que la cuantía en el código nuestro está limitada al 1, entre el 1 y el 4%. O sea que ya estamos llegando al 4%. Nosotros podríamos aumentarle el acero para ver si lo podemos colocar cercano al 4%, que sería, por ejemplo, si yo le coloco aquí varilla número 8 y acá varilla número 8, y sin embargo no voy a conseguir nada. Entonces lo que voy a hacer es que en vez de, ese sería colocándole más acero. Como no me da más, como no me cuadra, o sea, yo podría colocarle aquí número 8. Y acá también número 8. Y lo único que obtengo con eso es que se me pasa el 4%. De manera que esta solución no es la que me sirve a mí. La que me sirve a mí sería colocarle mayor sección a la columna. Entonces voy a colocarle aquí, en el sentido de las X, voy a colocarle 50 centímetros. Y acá en el sentido de las Y le voy a colocar 50 centímetros. O sea que la columna le amplíe la sección y entonces el momento resistente de ella es mayor. Entonces ya me cumple con ese requisito. Veamos acá otra de las columnas que están con cruz roja. Acá le doy clic y me muestra el mismo fenómeno. Entonces, y aquí en esta peor todavía porque está ya casi llegando al 4%. Entonces lo que tengo que hacer aquí es colocarle 55 centímetros. Voy variando de 5 en 5 centímetros. A ver cómo me va. No cumplió con 55, entonces paso a 60. Y con 60 centímetros cumple. Pasemos a esta otra de acá.
Si me coloco aquí y le doy clic acá para que me muestre en detalle qué es lo que es el mismo fenómeno de columna fuerte, viga débil. Entonces acá 55 y con esto, con 55 cumplió esta, ¿no? Esta de acá, fíjense que son las 4 circulares que están dentro en el área del tanque, ¿no? Voy a colocarle acá 55. Y también cumple. O sea que ya las tengo todas cumplidas y eventualmente una que otra agrupada. Pero yo puedo tratar de agrupar aquellas columnas que sean iguales en geometría y más o menos en cantidad cero. Eso lo puedo hacer acá en esta pestaña que dice edición sobre cuadro de pilares. Y aquí tengo un cuadro de columnas en el cual yo puedo ver cada columna, cuál es la sección en cada uno de los pisos, y pues puedo ver cuáles son las que pueden ser iguales. Por ejemplo, esta de acá, esta de aquí, 50, 50, 55. Por ejemplo, estas dos podrían eventualmente ser iguales, pero... Y vamos a ver qué pasa si yo las igualo. Te voy a decir, voy a unir esta columna con esta columna de acá. Aquí con este comando unir, señalo y señalo con el clic izquierdo del ratón y le doy clic derecho y él la unifica. Entonces cuando la unifica se le salió, entonces me regreso acá y la vuelvo a chequear. Aquí en esta parte la vuelvo a chequear y vuelvo a chequear aquí qué es lo que me falla. Claro, lo que me dice es que no cumple y se pasa en 0,09%. Eso realmente es poco. Y podríamos dejarlo así, fíjense, aquí tenemos, se pasa una cantidad muy pequeñita. Entonces podríamos dejarlo así. Vamos a ver cuál otra podríamos agrupar. Por ejemplo, estas dos que están aquí, que son de 35 por 60, podríamos tratar de agruparlas, pero vamos a ver cuánto es la cuantía de la 2 y de la 3, de 2 y de 3. Si yo me parqueo aquí, dice D2, 2.9 la cuantía, D3, 3.4. Están más o menos cerca. Podría agrupar esas también. Puedo unir la D2 con la D3 y luego le hago lo mismo. Lo veo aquí ahora porque es que no me está cumpliendo y chequeo. Y aquí nuevamente lo de la columna fuerte, viga débil. Entonces voy a colocar aquí 40 centímetros. Y ahora se sale por arriba, ¿no? Entonces chequeo acá. Y acá no me está cumpliendo por un 1%, pero aquí sí tengo aquí una problemática acá. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a desunir, pues la voy a dejar como estaba, ¿no? Voy a dividirla, la divido. Y él la vuelve al estado en que estaban antes. Entonces la de 2 y la de 3 me quedan nuevamente separadas. Y en esta de acá, luego le hago la misma corrección, la que tenía, ¿no? Aquí en esta parte, la rearmo esta agrupación. De esa manera cumplo. Aquí en C2 y C3, vamos a ver cuál es el error que me da. También la columna fuerte, viga débil. Sabemos cuál es la manera de 55, lo colocamos aquí. Acá le coloco, voy a colocarle aquí 60 centímetros. Vamos a ver si aumentándole un poquito el acero, ¿no? Si le coloco aquí 13 varillas. Bueno, él admite aquí aumento de 2 en 2. Acá. Es una parte que realmente no debería ser así, pero eso es lo que hace SIPE, ¿no? Voy a colocarle aquí 14 varillas. Y no me quitó el error. Entonces lo que voy a hacer aquí es que le voy a subir esto a 60. De esa manera cumplo con la columna. Ya todas tienen el chulito verde,
quiere decir que ya las podría dibujar y eventualmente no parece que no voy a lograr conseguir columnas iguales. Por ejemplo, entre la 1 y la 2, que son de 45, miren, todas estas aquí las puedo igualar. A ver qué sucede. Voy a igualar con A1 y A2. Pero voy a ver cuánto es la cuantía de A1, que es 1,5, véanlo aquí. Y la de A2 es 3, están muy lejos. Realmente no son columnas muy iguales. Y esta que está acá, 2.3, podría sí igualar la A2 y la A3 con la B1 y la C1. O sea, estas con estas. Voy a hacer eso, ¿no? Voy a unir esta de aquí con esta de acá. Y veo si me resultó. Y se me sale ahora por este lado. Vamos entonces a colocarle aquí 50. Bueno, en 50 le aumenté un poquitito ya, pero todavía está, hay una parte aquí que no cumple, no sé cuál es, vamos a ver. Esta está bien. Aquí en esta parte no cumple, lo mismo, 51. Quiere decir que no valía la pena. Vamos a arreglarla para ver si la separa. Bueno, ahí sí la cuadró. Entonces, con las dimensiones esas que tenía. Entonces ahora, aquí en esta parte yo puedo chequear el despiece de la columna. Miren, le doy clic acá. Todas están en verde. Y si le doy el despiece, me muestra lo que me va a presentar en el plano. Aquí lo tenemos. En esta parte de acá debería esto terminar en un gancho para que tenga una longitud de anclaje grande aquí en el nudo, en el último nudo, ¿no? Entonces eso lo podemos lograr aquí, en esta parte. Le colocamos aquí 50 centímetros de gancho, a ver cómo nos va. Y ya vemos que tiene un gancho. Lo mismo hacemos con todas las demás. Una vez que hayamos logrado esto, ustedes pueden, como quiera que esto es un procedimiento que es, dependiendo del número de columnas, demanda un poco de tiempo, entonces ustedes pueden eventualmente ir corrigiendo, entonces le colocan aquí el chulito de revisado, por ejemplo. Si de pronto tuvieron ganas de levantarse y de estirar las piernas, entonces cuando regresen, ya ustedes saben qué es lo que han revisado y qué es lo que no han revisado. Más aún pueden incluso bloquear la columna para que no pierda el despiece que ustedes le hicieron previamente. Vamos a salir de acá. Y entonces acá es cuando ustedes generan el plano de las columnas, que fue el que les indiqué en el video anterior. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Profe, ¿para cuándo sería la entrega de todo eso? ¿Quién le puede contestar al compañero? Nadie le puede ayudar al compañero. ¿Para cuándo la entrega? Pues, ¿sabe? Creo que está pidiendo plazo, profe. No, plazo no hay porque yo les dije a ustedes el primer día cuáles eran los compromisos y qué era lo que debían hacer ustedes para que lograran llegar a tiempo a ese compromiso. Para el día 4, ¿hasta qué hora hay plazo de entregarlo? El día 4 es el martes, no dentro del plazo de la clase. De hecho, ya están asignadas las tareas. Miren, ya están asignadas las tareas ahí en Teams. Ya ustedes pueden chequear ahí la tarea. Recuerden la sintaxis para los nombres de los archivos. Por favor,
háganlo, porque si no lo hacen así, ni siquiera voy a tomarme el trabajo de bajar los archivos. Profe, y si nos surge una, ¿hasta qué día le podemos preguntar? No, ya este era el último plazo. Yo se lo dije desde un principio, ustedes lo saben, mire, desde el curso anterior ustedes saben que tienen que comenzar a trabajar desde el primer día del semestre. Y eventualmente, en la medida que vayan trabajando, se les generan preguntas y yo tengo tiempo y disposición para ayudarlos. Pero no va a pretender que el último día ustedes me vengan a bombardear con una cantidad de preguntas que debieron haberlas hechas hace 2 meses. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda con respecto a una viga, pues me sale un error, pero cuando le doy para tener como la información del error no me aparece nada. Si quieres, comparte pantalla con tu proyecto y buscamos la solución. Listo, ya comparto. Ahí se ve ya. Si espérate un momentico, yo amplío la pantalla mía porque está pequeña. Un momentito. Bueno, dice anclaje de la armadura de montaje superior y anclaje de la armadura de montaje inferior. Dale clic ahí, pero que te aparezca en detalle qué es lo que es. Bueno, esta es una característica que tiene SIPE, un detalle de él, que te está marcando un error allá, pero cuando tú vas al listado detallado, todo te cumple. Entonces quiere decir que es un error del programa. ¿Ok? Okay, En el caso de que te muestre un error allá y tú despliegues esta pantalla, esta captura en detalle de qué es lo que es, y si todo te aparece bien, quiere decir que es un error de SIPE. A mí se me ha olvidado comentarle a ellos ese error, ¿no? Se me ha olvidado comentarlo. Pero es un error de SIPE, ¿ok? ¿Quién más tiene alguna pregunta sobre su proyecto? listo, ingeniero, gracias. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, entonces, pues les deseo un feliz fin de semana. Y entonces recuerden que el martes tienen que hacer la entrega de su trabajo. Listo, ingeniero, gracias. Gracias. Bueno, pues, hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Que tenga buen fin de semana, ingeniero. Chao, chao.